¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para anticiparles lo que se viene, que es la toma de contacto con esta llave crique de media Baco. Viene bajo el código SBS81. Bueno, pertenece al grupo Snap-on Europa. Claramente vemos que dice que fue fabricada en Taiwán. Así que nada, es una llave crique reversible, encastre media, como dije, con expulsor de tubos. Podemos notar a simple vista que tiene un giro de uso cada 5 grados, o sea que se puede trabajar en lugares bastante escuetos o con poco movimiento, a diferencia de las de la antigua escuela, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a la 715, ya he subido videos de la 715 de Estocolmo, que es una herramienta verdaderamente imponente. Si bien no, las llaves crique no son para hacer fuerza, pero esa 715 se destaca. Podemos ver a simple vista que está confeccionada en cromo vanadio. La empuñadura es bastante anatómica, bastante cómoda. Tenemos una longitud máxima de 250 milímetros o obedece a la línea de 10 pulgadas. Así que nada, este es el video descriptivo, video presentación para poder describir sensaciones al momento de ejercer torque. Vamos a apretar un par de bulones, vamos a aflojar un par de tuercas y ahí les voy a poder comentar qué tal se comporta esta herramienta, que no escapa a ninguna sensación que no haya sido empuñar una Bremen, una Ruhlmann. De hecho, los que siguen el canal saben que mi preferencia en llaves crique, en este caso, es para Ruhlmann. También está el video en el canal, pero no deja de ser una Baco, una herramienta interesante. La conseguí a un precio muy accesible y decidí comprarla para combinarla, para hacer una descripción, una comparativa entre la 815 y esta, que ya vemos que en ningún lado dice que esta sea una 815, de hecho no es una 815. Así que les dejo la invitación para que vean la toma de contacto de esta herramienta. Les mando un saludo.